para todos, espero que se encuentren muy, 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 muy bien. Las personas que puedan prender cámara, yo los invito, prendan cámara. Estoy por acá, me cogieron un poquito fuera de base, pero por acá ya nos ubicamos, casi no nos conectamos, por allá tenía James sudando frío, pero vamos a arrancar. Bueno, de todas esas felicitaciones a los que tienen cámara prendida, porque el hecho de que usted tenga una cámara prendida quiere decir que se sentó en la parte de adelante. Cuando usted le da la importancia a su negocio, cuando usted ama su negocio de esa misma forma le va a retribuir el amor, el respeto con el que usted trata su negocio. ¿Cómo estamos tratando ese negocio hoy? Porque es algo maravilloso que ustedes tienen en sus manos y eso vamos a hablar un poco. El entrenamiento que les voy a dar hoy lo llamamos lo que funciona no se cuestiona y es muy sencillo. Hoy el network marketing, la industria del network marketing ha evolucionado a tal punto que hoy se mueve en un mundo de intangibles y ustedes hoy se mueven en un mundo de intangibles. Y el mundo intangible es tan maravilloso que usted puede trabajar 30 años en una empresa y hoy en una casa o una dignidad económica, pero usted puede llegar y hacer videos, tal vez subir contenido, infoproductos, bobadas en TikTok, en YouTube, y hoy vemos muchachos con 17, 18 años que son millonarios, que se han ganado a su corta edad, tal vez en 6 meses, en un año, lo que una persona no se ha ganado en el mundo convencional. Entonces tenemos que entender algo. Hay una frase de Bill Gates que dice que la clave del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Y ustedes no se alcanzan a imaginar la oportunidad que tienen en sus manos. Hay varias compañías que fusionan varias megatendencias y entre ellas está esa compañía y esta compañía que ustedes están desarrollando. 4 megatendencias y tienen que entenderlas. Maneja lo que es Internet, tecnología, ojo, información de primera mano para utilizar en ese mundo tecnológico, network marketing y mercados financieros. Fusiona todas las megatendencias que hoy están direccionando el mundo para allá y para acá. Y si ustedes hoy están ahí, aprenden y les sacan un provecho, pueden llegar a tener una vida maravillosa. Es increíble, es increíble. Cuando yo apliqué lo que les voy a enseñar, eso me ha llevado a tener éxito en todas las industrias que he hecho de network marketing. Muy rápido, y yo creo que ustedes hoy entiendan algo. Si usted aplica esto que yo le voy a enseñar hoy, usted va a tener éxito. Usted va a tener éxito. Primero les voy a vender mi visión, mi sueño y lo que siempre le digo a las personas cuando empiezan, sea una red de mercadeo física, sea una red de mercadeo digital, pero que entre en la industria del network marketing. ¿Cómo sería su vida si se ganara 1 millón de pesos diario? ¿Cómo sería su vida si se ganara $250 diarios? Después de mirar un poco el sistema de compensación que tienen ustedes, le decía a mi amigo, 3 meses se demora una persona en llegar a 1 millón de pesos diario. Si usted aplica lo que yo le voy a enseñar el día de hoy, rápidamente llega allá. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. ¿Alguien de los que tiene cámara prendida alguna vez ha hecho network marketing físico de productos? Listo, James, ¿quién más? Hugo, John, ok, Harold. Ok, quiero que me entiendan algo. La industria del network marketing es hermosa, pero muchas veces vienen las frustraciones porque no llegamos a obtener lo que nos venden. Y entre comillas, la industria física está un poco prostituida, digámoslo de esa forma, y es que tú para llegar tienes que hacer una reinversión que hoy es ridícula. Hablemos de la compañía número uno, no vamos a mencionar nombres hoy acá, pero tú tienes que reinvertir más de 1 millón de pesos en esa, que es la número uno, no la vamos a hablar, es excelente su plan de educación, pero es 1 millón de pesos, eso ni siquiera se gana una persona, un colombiano, eso ni siquiera es el mínimo de un colombiano. Entonces, te venden un sueño, pero a la hora del té es inalcanzable. La industria que hoy, en la que hoy estamos, que es de intangibles, es hermosa, porque tú ni siquiera reinviertes. Y si tú no haces, de todas maneras, tienes unos beneficios o como mínimo el capital que tú has invertido vuelve a estar en tus bolsillos con una ganancia adicional. Entonces es espectacular. Y sé que todos los que han hecho una red se llenaron en algún momento con un stock de productos en su casa
porque tenían que hacer la recompra, porque querían calificar. Sí, no sé quién todavía tiene cremas, enjuagues dentales, ¿sí? Cápsulas de hongos, mucho, ¿cierto? Entonces, hoy llegan a un mundo que es impresionante y yo quiero que ustedes lo tomen con todo el amor del mundo, porque usted como trate su empresa, porque su empresa le va a dar ese resultado. Entonces vamos a compartir pantalla. Me están pidiendo, James, que grabe. Si quieres grabar no hay ningún problema. Vamos a buscar por aquí todo esto. Ok. Bueno, en algún momento, cuando iniciamos en este mundo, alguien me enseñó los 8 pasos del patrón del éxito. Fueron desarrollados por Dexter Jagger, pero hoy son modificados y simplemente se hizo una modificación para aplicarlo al momento que estamos viviendo hoy. Entonces, tome hoy un lápiz y una hoja y empiece a escribir. Por favor, escriba esto, porque el que apunta pega en la diana, el que no apunta se le fueron sus tiros y perdió su munición. Entonces, apunte, por favor. Primero, usted Recording hoy in progress. tiene que definir el sueño, el porqué, el motivo, la meta, la visión, el propósito, ¿sí? El objetivo con el cual o el por qué va a desarrollar hoy este negocio. Hay un gran problema y es que nos enseñan a hacer un mapa de sueños. Voy a dejar de compartir. Aquí, ¿quiénes en algún momento han hecho mapa de sueños? ¿Sí? Ok, entonces ponemos una cantidad de cosas que ni siquiera sabemos por dónde empezar. Y eso es como cuando usted se va de paseo y le dicen, vaya, se fue para la finca y le dicen, vaya, traiga una gallina de esas que vamos a hacer sancocho. Si usted se va y usted no sabe qué gallina va a coger, usted se va a corretear todas esas gallinas y no logró coger ninguna. No hay sancocho con gallina. Entonces usted tiene que definir, así como si usted va a ir a hacer un sancocho, usted tiene que ir a correr por esa gallina, o sea, la que es, la detectó, la vio y fue por ella. Yo le digo a las personas, cuando de sueños pone cartulina negro a todo y solamente deja una sola cosita por la que vas a correr. Y cuando llegues a esa, ve por otra y cuando llegues a esa, ve por otra. Porque cuando tenemos muchas cosas y empieza a llegar el dinero, empiezan a llegar, como no sabemos, ay, no, es que no me alcanza para esto ni para esto, no, ¿para qué ahorrar para esto? Entonces no cumplimos nada de lo que está en ese mapa de sueños. Entonces lo primero, defina muy bien por lo que va a ir primero. En estos momentos defina si usted hoy quiere cambiar tal vez su celular, si hoy quiere cambiar su equipo, si quiere cambiar su iPad, ¿sí? Su computador, si quiere cambiar su moto, su carro, si quiere una moto porque no la tiene o quiere un computador porque no lo tiene, defínalo. Computador, teléfono, defina cuál es el que quiere, la marca, todo eso. Y todo lo que usted vaya a trabajar, va a hacerlo pensando en ese propósito. Piense únicamente en ese propósito y que lo va a lograr y que lo va a hacer. De esa forma usted va a ir alcanzando de forma consecuente cada sueño o cada meta que usted desee en su vida. Y va a utilizar esta herramienta financiera que es tan espectacular para apalancarse, porque todo lo que usted desea hoy es cuantificable. Lo que usted hoy desee es cuantificable, lo que sea. Porque inclusive si usted quiere recuperar la salud suya o la salud de una persona que usted ama, es cuantificable. ¿Por qué? No es lo mismo que tú vayas a hacer una fila larguísima, una EPS, a que puedas decir, voy a sacar 3 4 millones y voy a pagar un especialista porque tengo con qué. Entonces, por favor, lo primero que vas a hacer es define para qué lo vas a hacer. Ahora, ¿cuál es la forma de definir? Porque muchas veces no sabemos lo que queremos. Hoy les voy a preguntar y me pueden contestar ahí en el chat, ¿de qué están cansados, ojo, cansados, o de qué están mamados? Sí, más colombiano, ¿de qué están mamados hoy en su vida? ¿De qué están cansados? Yo era militar, 14 años, escuadrón móvil de carabineros del departamento del Chocó, 14 años en la policía, suboficial. Muchas veces me tocó operaciones con el ejército. Tengo unos amigos muy grandes en el ejército, como mi amigo Andrés Tabarquino, que lo veo por ahí con gafitas como un doctor ya. Ya también estamos por fuera de las fuerzas. Y simplemente yo deseaba estar con mi hijo. Ese era el deseo. O sea, yo no quería estar más lejos de él. Y al final mi hijo hoy vive conmigo de tiempo completo. Entonces vamos a mirar, póngale cuidado. Entonces aquí me dice, escriben, de deber dinero.
de estar en negocios que fracasan, de deber dinero, de hacer lo mismo y no tener resultados. Entonces, listo, de hacerle plata a otras personas. Entonces, miren, vamos a mirar, tomemos a Ludivia, que es la última. Está cansada de hacerle dinero a otras personas. O Mayra está cansada de no tener resultados. Entonces, como ya sabe de lo que está cansado, entonces, muy sencillo. Ludivia, lo que hoy quiere en su vida, porque eso es de lo que está, mamá, ella quiere hacer plata no para otros, quiere hacer plata para ella. Entonces, Ludivia, cuantifica cuánto deseas hoy en estos siguientes 3 meses. ¿Cuánto? ¿Cuánto te vas a demorar en llegar a los rangos acá, Jade, Zafiro, Rubí? ¿Cuánto te vas a demorar? Pero entonces pon dinero, no pongas el rango, sino pon lo que tú deseas. Lo que yo deseaba cuando empecé en la industria era 1 millón de pesos diario. 1 millón de pesos diario. 1 millón de pesos diario y eso lo construí en 3 meses, simplemente cuando tomé la decisión. Entonces, apúntale a eso. Yo te invito, mi mismo sueño, apúntale a 1 millón de pesos diario. O Mayra, a no tener resultados. ¿Qué quiere decir? Que ha hecho una y otra cosa y ha fracasado. Y tal vez ha fracasado porque no ha sabido administrar su tiempo, su dinero, su energía, sus socios y entender que esto es un negocio que se hace con personas. Entonces, define. Hoy yo te pido, define cuál es tu porqué. El porqué es lo más grande que te va a hacer mover. Pero una sola cosa a la vez. No quiero que pongas ahí que es que quieres el carro, la moto, la casa, la beca. No, no. Una cosa a la vez, por favor. Una sola cosa. Una sola cosa. ¿Qué es lo que deseas hoy? Tienes una deuda, ok. ¿De cuánto? De 30 millones, ok. Entonces ponte una meta. 50, no sé cuánto debas, pero ponte una meta, pagar esa deuda. Y tienes que hacer esto. Todo el dinero que llegue de excedente a tu bolsillo, que llegue de excedente en este negocio, lo vas a disponer para eso, no lo vas a usar para otras cosas, porque la gente no cumple sus cosas porque no le pone el sentido a su dinero. Estar en bus, quieres una moto, un carro, entonces te quedaron 2.000 pesos hoy, guárdalos para la moto, guárdalos, pero guárdalos de verdad, porque ese es tu porqué. Si tienes claro el porqué, vas a tener esa energía de guardar peso tras peso hasta lograr lo que tú deseas. Hazlo de esa manera. Enfoca tu energía, enfoca tu dinero a cumplir esa meta, ese objetivo, ese sueño que hoy tienes. Si es viajar, averigua cuánto te vale el viaje y empieza a pagarlo. Y te vas a dar cuenta que lo pagas rápido, porque muchas veces deseamos muchas cosas. Y si tú te pones a pensar en estos momentos, cuánto dinero hemos malgastado. Si tú miras a tu alrededor, ahí en tu casa donde estás, tienes una cantidad de dinero colgado en tu pared, en las mesitas de noche, en los que, ¿para qué? ¿Para qué? Andrés, que es mi gran amigo, y James, ellos saben que yo, a pesar de lo que gano, yo en mi casa lo único que tengo es mi escritorio, una biblioteca gigante y una mesa Rimax. No tengo nada más. Mi apartamento es vacío y así me gusta. Porque el resto, no, ¿para qué? Hoy no lo necesito. Hoy primero quiero llegar a lo que realmente necesito. Ahora, si tu sueño es tener una sala, un comedor, ok, está muy bien porque es tu sueño. Pero entonces se enfoca muy bien eso. Debes saber para dónde vas. Segundo, volver a compartir pantalla. Segundo, comprometerse. Comprometerse. Entonces, comprometido o involucrado. Tiempo, motivación y disciplina. Vamos a mirar, comprometido o involucrado. Ojo, apúntelo ahí, comprometido o involucrado. Muchos de ustedes hoy están involucrados y muchos están comprometidos. Yo sé que ustedes están comprometidos porque esta invitación llegó a más de 200 personas, pero no hay 200 personas en esta sala. Están los comprometidos. Vamos a mirar, comprometido e involucrado, y vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes, señores, me entiendan. ¿Quiénes de las mujeres que hay aquí son mamás? ¿Tienen hijos? Sí, levánteme una manito. ¿Quiénes tienen hijos? ¿Quiénes tienen hijos? Listo. Lina, Ludivia, excelente. Yueli. Y póngale cuidado, caballeros. A esas personas que hoy son mamás les voy a hacer una pregunta. Si en el momento que su hijo o hija iban a nacer, el doctor se acerca a usted en ese momento del parto y le pregunta,
Mira, tienes dos opciones, o vives tú o vive tu hijo. ¿Vives tú o vive tu hijo? ¿Cuál hubiera sido su respuesta? Escribamos ahí en el chat, ¿cuál hubiera sido su respuesta? Lina dice mi hijo, Jimena dice mi hijo. Ojo, eso se llama compromiso. Eso se llama compromiso. Ana nos dice mi hijo, qué bueno. Alejandra nos dice mi hijo, las felicito. Y les voy a decir una cosa, eso, señores, se llama compromiso. Pero ¿cómo les parece que en esa gestación de ese hermoso bebé hubieron dos participantes, mamá y papá? Papá se involucró, vino, puso la semilla y se fue. La mamá hoy pasó 9 meses de incomodidad, de gustos extraños, de dormir mal. Y en el mes 9, en el momento de nacer su hijo, si hubiera tocado dar su vida por su hijo, lo hubiera dado. Eso se llama compromiso. Eso, señores, se llama compromiso. Y cuando tú estás comprometido con algo para ti, debes hacerlo de esa manera. Porque cuántas estamos nuestro hermoso tiempo viendo TikTok, viendo Facebook, viendo cosas que no nos generan dinero. Es que la pereza y la ignorancia nos producen pobreza. Y si tú no estás comprometido con adquirir riqueza o con cambiar tu vida, no lo vas a lograr. Tienes que tener compromiso, no involucrarte. Ay, yo entré ahí y voy a ver si esta sí me funciona. No, ¿sabes por qué? Tal vez otras no te han funcionado porque tú no las has hecho funcionar. Y hoy requiere de ti que lo hagas funcionar. Hazlo funcionar, hazlo funcionar. Pero tienes que estar comprometido, no involucrado, es estar comprometido. Comprometido. Si tú te miras hoy al espejo, tienes que decirte, parcero, o lo haces o lo haces. O lo haces o lo haces, no tienes otra opción. No tienes otra opción. Tiempo. Cuando hablamos de que yo me comprometo, entonces yo digo, voy a sacar 1 hora o 2 horas para hacer este negocio, pero lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. La motivación ya está, porque yo ya dije, lo voy a hacer, pero quiero que me entiendas algo, la motivación no sirve, porque hoy tú puedes salir motivado cuando yo finalice vas a salir con el corazón latiéndote a 1000, pero vas a tener un gran problema. La motivación tan solo es una cápsula que dura 24 horas máximo. Quiere decir que en 12 horas ya no estás motivado, la motivación se te fue para el piso. Por eso, cuando hay eventos, la gente sale, sí, lo voy a hacer diamante, y todos dicen, sí, vamos a hacer. Pero cuando llegan a la casa, se les acabó la cápsula, ya no hay nada. Y no, esto está muy difícil, mejor me quedo en mi trabajo. Tienes que quitar la motivación y entender que vale más la disciplina. Vale más la disciplina. Tienes que ser disciplinado con lo que haces. Si le vas a dedicar 2 horas a este negocio, dedícale 2 horas a este negocio. No media, no 1 hora, no media hora por la mañana y media hora por la tarde. Si le vas a dedicar un bloque de 2 horas cuando saliste de trabajar, dedícaselo. Pero hazlo, hazlo. Porque si tú no lo haces, no llegas, no llegas, no hay compromiso. Y es muy fácil como comprometerse con los demás. Es muy fácil decirle a una persona, vamos a salir a montar bicicleta, vamos a salir a trotar, sí. ¿A qué horas? A las 7. Y yo voy, así tenga pereza porque me da pena. Pero cuando soy yo solo y digo, mañana va a hacer ejercicio, y abro los ojos y está haciendo un día como muy frío, yo digo, no, no, mejor mañana. Y no me cumplí a mí mismo y soy la persona más importante, pero no me estoy cumpliendo. Entonces, comprométete que si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien. Si no, no lo hagas, si no, no juegues, si no, no te conectes a nada y sigue en lo que estás. No pierdas tu tiempo entonces conectándote y viendo capacitaciones o entendiendo las cosas. No lo hagas porque no te va a funcionar. No te funciona. No te funciona cuando haces las cosas a medias porque te conviertes en un ser humano mediocre. Y no puedes ser tibio. O eres frío o eres caliente. O te decides que lo vas a hacer o dices, hice una inversión, voy a esperar a ver qué pasa en el tiempo. Y ya. Pero no estés que sí, que no, que sí, que no. ¿Lo haces o no lo haces? Ya, punto. No seas tibio, no seas mediocre. No seamos mediocres. Si decido que lo hago, lo hago. Si no, no lo hago. Pero no que unas veces me conecto, que otras veces no, que mi líder me llama a veces, que no. El compromiso, señores, debe ser equivalente a una madre, a todas estas mujeres hoy hermosas que hoy están diciendo que el día del parto, si le hubieran dicho, vive tu hijo, vives tú, hubieran dado su vida por ellos. De esa forma se debe hacer. De esa forma es el compromiso. Hombre, si ustedes no saben qué es tener un hijo, es que usted se coja este labio de abajo, ¿sí? A ver, los hombres, cojas en este labio, cojas en el labio, ¿sí? Listo. Y ahora se lo van a jalar hasta la nuca, ¿sí? Eso es tener un hijo. Jales en el labio hasta la nuca.
Listo, para que entiendan lo que vive una mujer. Eso es lo que vive una mujer. Ese es el compromiso que debe tener usted, porque ellas ya lo tuvieron. Señoritas, si ustedes ya tuvieron un hijo, esto lo hacen muertas de la risa. Con ese mismo amor que me escribieron ahí, que son capaces de dar su vida, con ese mismo amor hagan este negocio, con ese mismo amor. Vamos a continuar acá. Tercero, lista de prospectos. Tienes que entender algo. Tú tienes que tener una lista porque los negocios se hacen con personas y con dinero. Los negocios no se hacen con nada más. Tú no le puedes vender una suscripción, se llama acá una suscripción a tu perro, no le puedes vender una suscripción a un mueble, no, se hace con personas, pero tienes que entender algo, el mundo cambió, entonces la lista de prospectos no es como si hacía hace 50 años que hacíamos una lista física. Ahora, si tú quieres hacer una lista física, está bien, la puedes hacer, pero hoy el mundo cambió y tú lo puedes hacer digitalmente con prospectos calientes de una vez. ¿Cómo lo haces? Sencillo. Tú llegas y subes un video, ahorita subes una foto, si estás tomando capturas de pantalla a esos pasos básicos, tú subes, si te queda alguna palabra, tú la escribes y las personas te van a preguntar, oiga, ¿y usted en qué está? Usted sube un video de su proyecto, sube información de su proyecto y la persona va a preguntar qué está haciendo ahora. Y el que no le pregunte lo va a estar viendo en las redes sociales y cuando menos piensa le preguntó. Y esas personas de una vez ven, te cuento qué estoy haciendo y le presentas el negocio. Entonces, tú no puedes decir, voy a dejar de compartir, tú no puedes decir que es que, ay, no, es que yo no manejo redes sociales o esto, porque te voy a decir una cosa. Yo no me bajo de 50 millones de pesos el mes y hasta ahorita estoy empezando a manejar redes sociales. Entonces tú no puedes decir que no, que como no manejo redes no lo puedo hacer. Esos son excusas. Entonces cambia tus excusas por motivos. Cambia tus excusas por motivos. Solo por motivos. Ten motivos para hacer esto, para sacar esto adelante. Pero se necesitan personas. Antier estaba en Popayán y estaba en un entrenamiento de personas que desarrollan un negocio y me dijeron, pero es que ¿cómo hago? Yo le dije, ven, tú tienes una lista de personas y nunca la has usado, te lo apuesto. Sí, yo he invitado personas, yo le dije, préstame tu celular. Cogí el celular, fui a contactos y empecé por la A y le dije, ¿ya invitaste a Andrea, a Adriana, a todas las personas que están por la A? Y las 10 primeras personas me dijo, no, no he invitado, no he invitado, no he invitado. Yo le dije, ok, vamos a hacer una cosa. Habían 4 personas y yo les dije, vamos a hacer el ejercicio con ustedes 4. Venga, suban primero un estado y ellos subieron un estado y en ese estado pusieron lo que yo les dije. Digamos, usted puede tomar ahorita un pantallazo y entrenando la mente para ser millonario, suben su estado. Eso le pica a la gente. Uy, pero ¿usted qué está haciendo? Y yo les dije, pongan esto y esto. En una hora, esas 4 personas ya habían vendido de su negocio 26 millones de pesos. Una hora. Tan solo transcurrió una hora y yo le dije, toma y empieza por la A. Y yo les aseguro a ustedes que el primer rango que usted va a obtener en esta compañía, si usted toma su celular, y no importa si es que tiene ahí por la A personas que ni se acuerda quiénes son, pero usted va va al estado, va a su WhatsApp y le envía un mensaje, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es esto, estoy desarrollando un proyecto espectacular, deseo que me brindes 10 minutos de tu tiempo porque yo sé que esto es para ti o quiero hacer un equipo contigo, no sé, tú miras cómo escribes desde el corazón. Les aseguro que antes de que pasen de la A a la B, ustedes ya tienen el primer rango o ya tienen 2 rangos en la compañía. Porque yo jamás en lo que he hecho he pasado de la A, nunca. Nunca he gastado mis otras vocales con todas las personas que hay. Y ustedes lo pueden hacer, háganlo. Solamente háganlo. Esto es de hacer caso de quién, del que tiene el resultado. Si usted lo hace, usted llega, pero hágalo, hágalo. ¿Cuál es el problema? La gente no hace caso. La gente no hace caso. La gente, ustedes tienen hoy líderes que tienen un resultado y el líder les dice, haz esto y tú les dices, sí. Y pasa una semana y ese líder te llama, ¿y cómo vas? Sí, sí, ya lo voy a hacer. Y pasan 15 días, bueno, ¿cómo vas? No, ya lo tengo acá mejor listo, hoy empiezo. Y lo llamas a los 2 días, no, pues no pude empezar, pero no, hoy en la tarde ya, y se te va un mes, 2 meses, 3 meses, no hiciste nada. Y entonces dices, no, es que esto es malo. No. Si la compañía, si esa herramienta financiera le funciona a una persona, le funciona a todos. Pero no es la herramienta, es la persona. ¿Con qué actitud
vas a tomar hoy tu negocio, porque es tu negocio. Vamos a seguir acá. Entonces, no hay problema, porque tú puedes tener personas en frío por marketing de atracción, los de tu trabajo, los de tu familia. O sea, lo que hay es personas para presentar, no tienen ningún problema. Vamos a seguir acá. Cuarto punto, relacionamiento y prospección. Para tú hacer redes de mercadeo, lo único que necesitas es aprender a relacionarte con los demás. Si hay mucho material ahí, tú puedes ir, tomar un libro, tomar un audiolibro. Las mujeres son auditivas, yo les recomiendo a la persona, a las mujeres, escuchar primero los audiolibros, escuchen, ahorita les vuelvo a compartir si están copiando, escuchen cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Hay audiolibros de 11, 12 horas, pero también hay resúmenes de 5 horas y hay resúmenes de media hora. Con media horita que te lo escuches durante una semana, aprendes a relacionarte con las personas. Y es que llevar una persona a que haga un negocio contigo es lo más fácil del mundo. Lo único que tienes que hacer es relacionarte con esa persona. Aprende a escuchar y darle de lo mismo. Para los que hacen el negocio de forma virtual, entonces yo les recomiendo, aprendan a romper el hielo, lean, escuchen ese libro, es buenísimo y ustedes van a lograr romper el hielo muy rápido, haga reír a la persona, porque cuando tú haces sonreír a la persona libera endorfina y le crea un momento maravilloso. Si tú lo haces presencialmente, ve a Casa Luker, ve a la Nacional de Chocolates, cómprate un paquete de cacao al 70%, son unas pasticas así como hostias, y manténlo en un tarrito de vidrio bien presentado. Y cuando te sientes con esa persona, primero le ofreces una pastica de cacao. Ese cacao le va a liberar endorfina a la persona. Y esa persona va a estar en un trance, va a estar alegre en ese momento contigo. Y así no entienda el negocio, va a querer entrar contigo. ¿Por qué? Porque está feliz, porque generaste un momento maravilloso en ella. Entonces, relacionarse con una persona es simplemente escuchar. Escuchar, aprende a escuchar, porque muchas veces la persona dice, no, yo no voy a invitar personas a eso, es como una pirámide. Tú le puedes decir, sí, yo también la verdad estaba igual. Y tú le puedes decir, no, es que yo tampoco invito, y tú puedes que lo hayas invitado a él y estás sentado con él. Eso, no, yo tampoco invito. No, sí, porque eso no aguanta. No, la verdad, sí, es que usted tiene toda la razón. Y usted dele la razón, que cuando menos piensa esa persona le dice, bueno, y si yo invito personas, ¿cuánto gano? Pero él es la razón, no te pongas en la lucha, no te pongas, no, pero es que eso es como una pirámide, no, ¿cómo se le ocurre? Mire esto, no, 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 no. Usted llévele la cuerda y lo va volteando. Entonces usted lo lleva lentamente, con cariño y le voltea la torta siempre. Relaciones, escúchelo, apréndalo a escuchar. Hay un libro que se llama El GoPro, lo escribió Eric Ward. También él enseña cómo usted toma una persona y lo va volteando. Por allá vemos a Andrés Tabarquino con ese libro, el GoPro. También son 7 pasos excelentes. Si usted hoy no se lo ha leído y está en esta industria debe leérselo, léaselo por favor, escúchelo, el libro sí dura como 2 horas, pero usted tiene que relacionarse. Y segundo, que es prospectar, muchachos, prospectar es mostrarle a la persona que aquí hay una solución para cualquier problema que ustedes tengan hoy, la solución es la compañía que están desarrollando. ¿Qué es que no tengo plata? Ven, aquí está la solución. ¿Qué es que no tengo tiempo? Ven, aquí está la solución. Es que no puedo ver a mis hijos. Mira, aquí está la solución. Es que no tengo carro. Aquí está la solución. Es que quiero viajar. Aquí está la solución. Es que tengo mi mamá enferma y me vale muy caro los exámenes. Mira, aquí está la solución. Por donde tú lo mires, aquí está la solución. Aquí está la solución. Entonces, eso, señores, se llama Prosper. Mire, por allá vemos a Javier con 2 libros GoPro, exacto, excelente. Uno para él y uno para regalarle a un socio. Eso está muy bien. Entonces, chicos, ustedes lo que deben hacer es simplemente mostrarles que ustedes saben algo que él no sabe, que ustedes tienen algo que él no tiene y que ustedes tienen la solución al problema que él tiene. Cuando usted está haciendo un relacionamiento y posiblemente no directamente le tira el negocio, le muestra el negocio, pero esa persona a usted le pregunta, ¿y cómo estás? No, hermano, preocupado porque es que en el negocio voy mal y esto. Ah, usted ya sabe cuál es su dolor. Espere 2, 3 días, lo llama y le dice, ve, Javier, ¿usted se acuerda que usted me había comentado que estaba con mal el negocio de eso? Ah, sí, parce. No, parcero, yo creo que encontré la solución. ¿Cómo así que encontraste la solución? Sí, necesito que me saques 10 minutos. Sácame 10 minutos que tengo que hablar contigo. Pero dígame algo, no, 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 no. Dime cuándo me sacas 10 minutos y hablamos. Y listo.
No le vaya a soltar nada, porque el negocio, cuando usted prospecta, es igual que comer arequipe. ¿A quién le gusta el arequipe? ¿A quién le gusta el arequipe? Ok, entonces vamos a hablar con Alejandra aquí, nos haces caritas. Alejandra, yo en estos momentos tengo un arequipe alpina, lo acabo de sacar de la nevera, es un arequipe alpina así grandote, sí, está frío, está sudando frío, le acabo de quitar la tapa y le voy a quitar la tapa de aluminio, ¿cierto? Sí, imagínense en ese sonido, ¿sí? Tú me estás mirando y entonces la tapa quedó un poquito untada y yo me la chupo, ya, la puse ahí. Y luego cojo y te pregunto, Alejandra, ¿tú quieres arequipe? Alejandra, ¿qué me va a decir? Claro, claro, ¿sí? ¿Alejandra es paisa? Ok, claro. Bueno, entonces sí, se le salió el claro, ok. Y yo cojo un palito de esos de tinto, ojo Alejandra, un palito de tinto y le unto la puntica y te lo paso. Y tú llegas y, ¿quieres más? ¿Cómo quedas? ¿Antojada, sí o qué? Claro, claro. Miren lo que pasa. Negocio, esta industria es igual. Si tú le das de aprobaditas, la persona tú la vas a tener, porque yo le digo, Alejandra, ¿quieres más? Sí. Alejandra, te espero en la cocina porque voy para una cuchara para dar. Tú vas a la cocina por arequipe, llegas primero, pero yo en la cocina llego y saco una cuchara de esas de revolver tinto y también le unto un poquitico y le doy. Y le digo, y ella se lo come y le digo, Alejandra, si quieres más, te espero en el comedor. Alejandra me llega al comedor y si yo la llevo para la sala, me llega a la sala y lo que yo quiera. Pero si yo cojo ese arequipe y cojo una cuchara y saco una cucharada gigante, ¿sí? Alejandra quiere decir, y Brun le doy esa cucharadota. Y Alejandra está ahí y llego y saco otra cucharada y ¡brum! Se la vuelvo a empujar. Y Alejandra está y saco otra cucharada y mejor dicho se le está saliendo la arequipe por las narices a esta mujer y tenga otra cucharada. Yo le pregunto a Alejandra, yo te digo, Alejandra, si quieres más te espero en la cocina, tú vas a la cocina. No, ya se hostigó. Ojo pues, el negocio y la industria es lo mismo. Cuando tú empiezas a, no, es que mira, es que válido, suscripción, NFTs, esto, lo otro, la mejor, le mamaste todo el tarro de arequipe, se lo empujaste, está mamado, no quiere saber nada de ti, ni le escribas, te va a eliminar. Pero cuando tú le dices, wow, estoy haciendo algo que, no, parce, yo tengo que contarle, ve, pero contame, no, déjame que mañana te cuento. Vas a tener esa persona hasta el otro, envíame un poquito de información, pero contame pues, pero ¿qué es eso? Y esto es igual, no entreguen el arequipe entero, de aprobaditas, de aprobaditas. Eso es prospectar. Prospectar es generar una expectativa tan grande que la persona sienta la necesidad de que tú le cuentes qué estás haciendo, de que estar ahí contigo ya. Hazlo de esa manera. No vuelvas a entregar el tarro de arequipe completo porque estás hostigando a las personas. No, es que nadie entra conmigo. ¿Y tú qué le cuentas? Pues todo, yo le cuento todo el negocio. Y uno dice, ay, Dios mío. Pues claro, los están hostigando a todos. Sí, y no falta el que empiece de verdad por la A hostigarlo, por la A, y llega a la Z, ya no tiene contactos porque hostigó a todo el mundo. Lo que funciona no se cuestiona, muchachos. Entonces tú no salgas tampoco con vainas que, ay, no, es que yo voy a ir a contactar en frío. No estoy diciendo que no lo hagas, es bueno por ahí cuando vas, pero no salgas con volantes, no salgas porque la industria no se hace de esa manera. Entonces no la que es que voy a subir por acá por Facebook, voy a pagar una publicación y que le llegue. El negocio no se hace así. Entonces no inventes, está bien, quieres inventar, ensayar, perder tu dinero, ok, pero si tú no eres capaz de traer al negocio una persona de confianza, imagínate qué tan duro te va a hacer traer personas que no conoces o que contactes por redes o en la calle. Entonces, aprende a prospectar. Aprende a prospectar. Hay un audio de Andrés Castaño, que es un diamante premier de Gano Excel. A mí me encanta ese audio. Yo creo que se lo compartió una vez a James. Dígale a James que se los comparta. Escúchenlo. Es un audio de 14 minutos, pero es espectacular. Y las personas que de pronto han estado en Gano Excel o algo, yo nunca he estado en Gano Excel ni nada, pero cuando este señor, cuando este diamante premier va a dar algo, yo lo sigo porque es un monstruo. Ese muchacho se hizo doble diamante en Ganó Excel en 6 meses. Es un niño. Entonces tú tienes que seguir ganadores, ganadores. ¿Saben qué es? James, ¿cuál es el rango? Acá hay diamante, ¿cierto? Diamante corona, el más grande.
Listo, diamante corona. Listo, diamante es el primero, ¿sí? Diamante sencillo. Listo, Sí, diamante. ¿El primer rango qué es? ¿Jade o cuál? Jade. Jade. Un diamante es un jade que nunca se rindió. Un diamante corona es un jade que nunca se rindió. Ustedes quieren llegar allá, nunca se rindan. Practiquen, 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 practiquen. Los no van a construir su carácter y los sí van a construir su negocio y su riqueza. Apúntelo. Los no construyen mi carácter, los sí construyen mi negocio y mi riqueza. Los no construyen mi carácter, el que me saquen la lengua, el que me critiquen, el que me juzguen, el que me crucifiquen, forman mi carácter como empresario digital, como networker. Y los sí forman mi negocio y mi riqueza. Bueno, sigamos acá. Relacionamiento y prospección, viene lo más interesante. Presentación de negocio y cierre. Presentación de negocio y cierre. Presentación, solamente miren esto acá. Una presentación es crear momentos maravillosos. Creen momentos maravillosos y háganlo muy simple. Creen momentos maravillosos y háganlo muy simple. Eso es este negocio. Háganlo simple, porque yo no le puedo llegar a presentar esta información a una persona de 50 años y le voy a hablar de mercados financieros, de Forex, de NFTs. Lo rajé. Pero sí le puedo decir, mira, este negocio es interesante. ¿Conoces los puntos del éxito? Sí. ¿Los cambias por cosas? Sí. Acá tú haces una suscripción, te dan puntos. Esos puntos se multiplican porque la compañía los trabaja y al final pues tú duplicas o triplicas ese valor. Y pues tú aprendes, como en el éxito, aprendes a cambiar puntos por pasos. Acá aprendes a cambiar puntos por dinero. Eso es el negocio. ¿Te gusta? Sí. ¿Cuánto quieres triplicar? Yo no veo que tan difícil es. Yo me siento, a mí me cuentan rápidamente el plan de compensación de un negocio y yo en 5 minutos ya le estoy vendiendo el negocio a una persona y está quedando adentro. Fácil. Pero tú tienes que hacerlo fácil, no lo hagas complicado, hazlo fácil, hazlo con las palabras que a ti te gusta, que usen contigo. ¿Sí? Porque hay industrias donde, mira, imagínense en esto, mira, para entrar aquí, tú tienes que tener Tether aquí, con Tether, Bitcoin, ¿con qué? Con UST Bitcoin. Puede ser de Bitcoin, ok. Mira, este negocio es tan sencillo. Tú tienes dinero físico y ese dinero físico lo que vas a hacer es abrir una wallet. En esa wallet, pues vas a ir a comprar Bitcoin o una fracción de Satoshis y compras esos Satoshis. Entonces, esos Satoshis ya vas a ir a un exchange y vas a cambiarlo por Tether y esas fracciones o esa cantidad de Tether lo vas a fondear a la wallet de Validus y entonces ya ahí tú vas a hacer una suscripción con puntos que, Dios mío bendito, ¿para qué se enredan la vida si uno ni siquiera entiende lo que está hablando? Que es que uno no entiende eso. No se preocupen, déjenle eso allá a James, a los líderes. Ay, mi líder, dame una cuenta para una licencia, para una suscripción de tanto, ya, que se encarguen. No te preocupes, todo está en internet. El día que tengas que aprender, aprendes. Tienes 14, 16 meses, no sé, el tiempo acá para hacer eso. Tienes todo ese tiempo para aprender. Entonces le dices a esa persona, venga, pero es que yo no sé. No, no te preocupes que tenemos 14 meses para aprender. Yo apenas estoy aprendiendo, pero ya estoy ganando. De verdad, sí. No, dale que vamos a hacer un equipo tremendo. Ya. O sea, vende lo simple, vende lo sencillo. Y ahora, haz momentos maravillosos. ¿Cómo se hace un momento maravilloso? Escucha a la persona, hazla reír. Ya, no necesita nada más. Escúchala, todos necesitamos que nos escuchen. Si tú te sientes y escuchas a la persona, esa persona está en tu negocio. Yo cierro las personas escuchándolas y luego me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que me iba a contar? ¿Cómo es que es ese negocio? ¿O con cuánto hay que entrar? El día que tú aprendas o que lleves a las personas que te digan, bueno, ¿y con cuánto entro a su negocio? Y que tú no le has mostrado números, ese día empieza realmente tu carrera de networker. Antes, si tú no aprendes a contar historias, si tú no aprendes a crear momentos maravillosos, vas a tener que dar un plan. Y es muy triste tener que dar un plan. Ahora,
Para llegar a eso tienes que empezar a dar planes. Y si tú hoy llevas 2 días y no estás dando el plan, sino que dependes del líder, el negocio no es tuyo. El negocio es de otro, no es tuyo. Si tú llevas 2 días y no estás presentando tú el negocio, no es tu negocio, olvídate. Ese negocio es de otra persona, pero menos tuyo. Ese negocio no te va a funcionar. Con 2 días tú tienes que estar presentando y equivocándote. Que es que no te das cuenta o démonos cuenta que Dios nos permite equivocarnos una y mil veces más para aprender de nuestros errores y levantarnos de eso con ese aprendizaje, con esa sabiduría infinita que nos dan las equivocaciones. Es que quien dijo que los grandes éxitos provinieron de la nada, los grandes éxitos vienen de los grandes fracasos. Y si tú hoy has fracasado una y otra vez en la industria y si no has tenido los resultados, pues entonces abrazas tu oportunidad y di, bueno, papá Dios, ya fracasé, ya me has hecho carácter, yo quiero ahora sí progresar acá. Pídele la bendición a Dios y arranca, pero hazlo con compromiso, con ese amor infinito, como realmente fuera tu empresa, tu compañía, porque es tu compañía, el negocio empieza de ti hacia abajo, tú tienes que mirar de ti hacia abajo, que los demás sean exitosos, porque si tú miras de ti hacia arriba, en esta industria viene la envidia, ay, pero es que yo hago y el... Ojo, viene la envidia, si estás mirando para arriba, estás mirando en la dirección equivocada. Tienes que mirar hacia abajo, mira hacia abajo. Si miras hacia arriba, entonces vas a mirar, este gana, este no, y te paralizas. Pero si tú miras de ti hacia abajo y tú dices, yo quiero que él gane porque si él tiene éxito, yo tengo éxito, y te vas a trabajar y les enseñas a mirar hacia abajo. Hacia arriba no tienes nada que mirar. Vuélvete tan bueno que los de arriba tengan que venir a buscarte y decirte, oye, ¿cómo lo estás haciendo? Vuélvete tan bueno que le borres, que seas el banco y que seas el banco infinito de los que están encima de ti. Vuélvete así de bueno. No pienses, ay, no, pero es que, no, es que si yo hago el cobra, no, no, no. Que es que estoy por la interna, la interna, la interna, no, no. Así no se mira, eso se mira de mí hacia abajo, de mí hacia abajo. Mi equipo derecho, mi equipo izquierdo, mi equipo de construcción, mi equipo de cobro, nada más. Tú no debes mirar nada hacia arriba. Es de ti hacia abajo que se construye y le enseñas a construir a los tuyos y le enseñas a presentar. Y requiere solamente 5 días que una persona ya esté desarrollando el negocio. Obvio, tú vas a estar ahí para guiarlo, para ayudarle a conseguir los USDT, el Bitcoin, man. Pero tú hoy, si no estás presentando, yo te invito, lánzate, con miedo y todo, pero hazlo, porque el miedo te paraliza, pero el miedo lo puedes utilizar también de una forma súper positiva y el miedo puede ser tu mejor aliado. Entonces úsalo como aliado, no como obstáculo ni muro. Bueno, veamos el cuarto paso. Sexto paso, seguimiento. Vale más un lápiz pequeño que una mente gigante. Y yo espero que todos estén escribiendo. Ojo, vale más un lápiz pequeño que una mente gigante. Si tú hoy no estás apuntando, tan solo te está quedando el 50%, pero ¿cómo te parece que en la noche solamente te va a quedar el 10% y mañana te va a quedar el 2% de la información que recibiste hoy? El que no apunta no dispara, pero también cuando tú le presentas a una persona tienes que tener tu agenda y tienes que ir escribiendo, bueno, le presenté a fulanito, quedó pendiente, quedó con esta duda y tienes que llevar un control de lo que estás haciendo. Por Dios, es tu negocio, es tu empresa, trátalo como tal porque es tu empresa, es una empresa. Y yo no creo, acá muy rápido tú puedes llegar a 1 millón de pesos diario, el plan de compensación está brutal. Entonces, yo creo que una persona que hoy compre un- una franquicia física donde tenga que pagar arrendo, empleados, insumos, yo no creo que una persona llegue a generar 30 millones de pesos mensuales, libres, 40, 50, y se van a acordar de mí. Es una empresa muy nueva, pero se van a dar cuenta porque yo estuve mirando y yo hablaba con James, que yo le decía, James, espectacular. Yo no puedo porque mm, mi enfoque está en otras partes. Yo ayudo a todo el mundo, otras redes, pero mi enfoque está en otra parte. Pero él decía, qué plan espectacular. Él decía, ¿por qué no lo conocí antes? Porque si no, aquí estaba. Y en 3 meses no me estaba ganando uno, me estaba ganando 2 millones de pesos. Tienen un plan de compensación
una forma de estructurar espectacular. Entonces aprovechen, porque, ojo, el sistema multifrontal o el sistema unifrontal está diseñado para que ganen las compañías. El sistema binario, el sistema híbrido binario está diseñado para que ganen los socios. Y ustedes tienen algo diseñado, es para que ustedes ganen. Es increíble. Apunten todo el que le presentan, por favor, apúntenlo, porque si no apuntan se les va a olvidar. Voy a volver a compartir video, imagen. Ok. Séptimo, verificación de progreso adentro y afuera. Tú tienes que verificar el progreso de quiénes, de los que están afuera y de los que están adentro. Los que están afuera son los que, bueno, voy a hacer un crédito para entrar, voy a esperar ahí la prima para entrar, pues, y tú tienes que hacerle un seguimiento y saludándolo, no le hables más del negocio, salúdalo. Pero lo más importante es el seguimiento adentro. Y es que si yo tengo una, dos, tres personitas, con esas personas debo hablar todos los días, o por lo menos cada 2 días, o por lo menos una vez a la semana. No ingresen una persona y dejen la tirada y luego van por otra y luego van por otra. No, si ustedes no construyen en equipo, si no se duplican, no van a tener residuales sostenidos. De nada te sirve que tú tengas hoy una inversión gigante por un lado y una inversión gigante por el otro. Te hiciste zafiro, rubí, pero al siguiente mes eres un zafiro y un caído. No, construye bien. Miren, las grandes inversiones son muy buenas porque dejan grandes ganancias, pero tienes que entender algo. La estructuración o la estructura es la que me da el volumen y los rangos. O sea, entre más personas tenga, así yo hoy salga y diga, ok, voy a ir por 100 personas, cada uno con $50, y de ahí voy a sacar 10 líderes. Entonces ve por 100 personas de $50, no importa que no inviertan más, pero de ahí, de esa estructura de 100, vas a sacar 10 líderes que van a traer más personas, van a hacer el volumen y de ahí vienen los rangos. Porque si tú sacas los rangos y el volumen, perdón, si tú sacas la estructuración y los rangos del volumen, o sea, tú tienes una inversión de 200 millones, la hicieron, y sacaste un rango y sacaste volumen, el siguiente mes ya no hay nada. Entonces, esto es de muchas personas. No, yo prefiero 100 con $1 y no uno con $100. Y eso es lo que tú tienes que apuntarle, ¿no? No te frenes que porque, ay, es que este solo dijo que va a entrar con 50. Ama a los de 50, porque si ustedes se dan cuenta, en el mundo del multinivel de intangibles, las personas que llegan a los rangos más altos, a diamantes, a todo esto, son los que empezaron con lo mínimo. Entonces, entiende algo, el que no tiene plata, pero entró con $50, posiblemente sea el diamante que tú estás buscando. Entonces, ama a esas personas, trabaja con ellos. Yo prefiero 10 de 50 que uno de 500. Hazlo de esa manera, hazlo de esa manera. Entonces, verifica el progreso y dile, no, invita. Mire, qué fácil. Hay una regla, de pronto si James me vuelve a invitar, yo les enseño el poder de una persona al mes. En alguna otra invitación que me haga, les enseño el poder de traer una sola persona al mes y enseñarle a esa persona a traer una sola al mes. Con $100, usted se está ganando en un año, ha traído más o menos 2.048 personas. Pongamos mitad para un lado, mitad para el otro, se está ganando un binario de 1.024 personas, un binario de $100, pues que todos hayan puesto una de 100, una de $50, y usted mira y ya tiene un sueldo de más de 2 millones de pesos. Ojo, con licencias, con suscripciones de $50. Y yo creo que todos tenemos la capacidad de invitar a una persona con $50, construyan bien, están construyendo la roca. Tienen una compañía un corporativo muy bueno, con personas que hoy dan la cara, no como en muchas compañías que es, uy, que los jefes son millonarios, que los dueños son millonarios, pero nunca conocen a los dueños. Y no se preocupe si fracasó en la industria. El fracaso también es parte del éxito, entonces tiene que amarlo. Bueno, ya vamos aquí a la última. Vamos a compartir acá. Eh, por último, duplicar, 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 duplicar. Dice acá esta frase, se encuentra en Los secretos de la mente millonaria, un libro que escribió T. Harv Eker, súper recomendado también, por favor. No esperes hacerte demasiado rico, no esperes hacerte rico demasiado pronto, a menos que idees un modo de duplicarte a ti mismo. Y es que tú necesitas
otro igual que tú, para que la próxima vez seamos 104, 108. Y ellos necesitan otro para que en esta sala, en 15 días, sean 216. ¿Qué quiere decir? Que tú necesitas esas personas con tu misma visión, con tu misma vibra, enseñarles para que corran en equipo. Hay un pequeño video de, de una pequeña fracción de la película Yo Soy 300, donde va Leónidas y se encuentra con Taxos, que viene de otra población, y le pregunta que querían pelear, y él le dice, pensé que tenías el mismo compromiso que los míos, y él le dice, y empieza a preguntarle a cada uno, ¿tú qué eres? Carpintero, alfarero, esto, y él le pregunta a su equipo, ¿qué son? Guerreros, guerreros, guerreros. Tú lo que tienes que construir es un equipo de esos. Es un equipo que todos tengan esa misma visión, que tú puedas generar algo llamado la mente maestra. Napoleón Hill habla mucho sobre la mente maestra. La mente maestra lo encontramos en la Biblia, en una partecita donde dice, y estaban todos juntos y unánimes, que fue cuando llegó el Espíritu Santo, ojo, juntos y unánimes. Porque muchas veces hoy puede que estemos juntos los 54, pero no unánimes porque unos están pensando en otras cosas y otros en otra. Juntos y unánimes es esa fuerza que creó o que crea la riqueza infinita. Eso es la mente maestra. La mente maestra, la mejor definición la encuentras en el billete de $2, que es súper escaso, y por detrás están reunidos todas las personas que influyeron y que pertenecieron a la Declaración de Libertad de Estados Unidos, que el mundo es la mejor carta de libertad. Por eso el billete de $2 es tan escaso. Cuando lo encuentren, guárdenlo, porque ahí se encuentra, ahí entienden que es la mente maestra. Estaban juntos y unánimes. Ahí James nos muestra, ahí están todos, mírenlos ahí sentados. Estaban juntos todos y crearon, porque todos tenían su mente, su visión, su corazón, su pensamiento, eso, y lo crearon. Si tú coges un equipo y que sean mínimo 4 personas, 5 personas, que tengan ese mismo deseo, esa visión que tú tienes, ese sueño que tú les brindas, bríndale ese sueño, vamos por $1.000.000 diario. Es un buen sueño para empezar, $1.000.000 diarios es una buena meta. Y tú les enseñas a correr y si están juntos y unánimes, no te vas a demorar nada en llegar a $1.000.000 y ellos tampoco. Y creas la mente maestra y creas un equipo millonario. Y te voy a decir una cosa, para donde te lleves ese equipo la rompe y se hacen millonarios donde sea. Y tú puedes perder de ceros, tú puedes perder todo en estos momentos, pero si tú tienes un equipo que trabaja junto y unánime, visionario, tú vuelves y creas riqueza de la nada. Es increíble, porque ya rompiste campos mórficos. Y cuando tú rompes campos mórficos y vas por más y pierdes, ya tienes ese campo mórfico, esas raíces ahí, y tú vuelves y haces dinero de la nada. Es increíble. Pero encuentra ese equipo, que todos griten al unísono, que son guerreros, que son guerreros. Eso es lo que necesitas hoy. Por eso tú necesitas duplicarte, enseñar a las personas que hagan lo mismo que tú. Por último, esta frase de mi autoría: escribe con acciones lo que leerán de ti mañana en resultados. ¿Qué quieren que lean de ti mañana en resultados? Yo decidí cambiar mi vida porque mi vida era estar en el monte erradicando cultivos ilícitos. Y yo decidí cambiar mi vida y empecé a escribir con acciones lo que hoy leen de mí en resultados. Entonces, que yo me gane hoy 30 veces lo que me ganaba en la policía, que yo me gané 30 veces lo que me ganaba en la policía, que yo me gané en un mes lo que me ganaba en 3 años y medio, lo hice a partir de las acciones: leer, estudiar, escuchar de quienes tenían el resultado, tener mentores. Y de esa forma llegamos. Ahora, los voy a dejar con 3 palabras
que las deben convertir en su diario vivir. 3 palabras que los van a llevar al éxito. La primera, oración. Oración. Esta noche vas a coger y cuando te acuestes, como tú pones las chanclas para levantarte, las vas a coger y las vas a patear debajo de tu cama. Patéalas, ¿sí? Acuérdate, chanclas, patearlas, chanclas, patearlas. Yo sé que se van a acordar, las chanclas las vamos a patear. Vas a patear las chanclas debajo de la cama y te vas a acostar. Por la mañana, que abras los ojos y te vayas a levantar, te vas a dar cuenta y te vas a acordar que tus chanclas están por allá metidas y te va a tocar agacharte y te va a tocar arrodillarte. Y cuando estés arrodillado y mientras estés sacando tus chanclas, dale gracias a Dios, o al universo, o a Goku, o a las esferas del dragón, o a Buda, yo no sé en qué tú creas. Dale gracias a esa fuerza celestial, a la divinidad. Dale gracias a Papá Dios, porque te permitió agacharte a recoger esas chanclas. Dale gracias a Dios y dile gracias por este día tan maravilloso. Y te vas a dar cuenta la fuerza que tiene la palabra gratitud. No tienes que orar si no te gusta, no tienes que ir a una iglesia, no. Pero ora, habla con él en silencio. Es tu amigo. Oración. Segundo, educación. Te felicito que estés hoy entrenándote porque te estás educando. Te felicito si escuchas audiolibros. Te felicito si tú vas y eres de los que escudriña la plataforma, el back office y mira, ¿y esto para qué sirve? Y esto, y estudias y te vuelves un experto. Porque se requiere educación, se requiere sabiduría. Y la palabra en Eclesiastés, en Proverbios, dice que sabiduría ante todo, que ante toda la riqueza que tú tengas, adquiere sabiduría, porque la sabiduría, tanto como el dinero, protegen al hombre. Pero cuando el dinero no está, no hay protección al hombre, pero el hombre que tiene sabiduría, así le falta el dinero, va a tener protección para él y su familia. Entonces adquiere sabiduría sobre todas tus pertenencias. Primero, oración. Segundo, educación. Y tercero, acción. Ya oraste, ya te educaste, entonces sal a hacer. Tienes que obligatoriamente hacer. No le pidas a Dios todo, porque Dios ya te dio todo para que tú salgas y corones el mundo. En Génesis 1:28 dice, el primer mandato que te dijo Dios es, id y fructificad. Ojo, eso fue lo primero que nos dijo. Id y fructificad. Y cuando tú miras sinónimos de fructificar, estamos hablando que de fructificar, sinónimos, multiplicar, prosperar, abundar. ¿Qué quiere decir? Que Dios te quiere abundante, con riqueza. O sea, es increíble. Él quiere verte súper bien. Pero tú tienes que creértelo. Por allá más adelante, con la tercera de Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma y todas las cosas en tu vida. ¿Qué quiere decir? Dios te quiere próspero, te quiere con billete en el bolsillo. Como es de rico salir con 1.000.000 de pesos todos los días en el bolsillo, con 2 millones. Como es de rico salir sin problema porque sabes que tienes dinero. Ojo, hay una línea muy delgada que va de la ambición a la avaricia, pero la ambición es hermosa, que tu ambición es mejorar tu hogar, mejorar tu carro. Si tú no eres ambicioso, no vas a gozarte de una mujer bonita. Mujer, si usted no es ambiciosa, le toca al más feo. Entonces la ambición es buena, no lo vean mal, rompamos esos paradigmas que nos vendieron, que nos decían, es que es mejor ser pobre pero honrado, es que el dinero daña a la gente, es que para tener eso tiene que traquetear o tiene que ser narco. Mentira, embuste, el dinero está ahí, la riqueza está ahí, pero tienes que empezar a pensar de forma diferente, de forma diferente. Los voy a dejar con una última historia y dice así. El mejor golfista de Estados Unidos, fue invitado por el rey de Arabia para enseñar a jugar golf. Esta persona se va, todo pagado por el rey de Arabia, imagínense en cómo lo atiende a uno un rey, y él llega, lo atendió, bueno, este jugador le enseñó a jugar todo, pero imagínense en la atención para el jugador de golf. Y cuando se fue a ir, el rey de Arabia le dijo, pídeme algo. Y él no sabía qué pedir, no, ¿cómo se le ocurre? Usted me atendió muy bien. No, pídeme algo. Y él llega y le dice, ok, yo quiero un golf club, ¿sí? Un palo de golf. Sí, así se escribe en inglés, golf club. Entonces él le pide el palo de golf y se va para Estados Unidos. Ok, llegó, bueno.
Pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas, nada que llegaba el palo de golf. Cuando a la tercera semana llegaron unas personas, tocaron, puros hombres encorbatados, abogados, contadores, uy, ¿qué pasó acá? Y le entregaron los títulos de propiedad de un club de golf. Entiéndeme algo. Ojo, palo de golf y club de golf se escriben en inglés golf club. Y él le pidió golf club, un palo de golf. Era su pensamiento, porque pensaba como esclavo. Pero el rey pensaba como rey y entendió que quería un club de golf y le envió y le dio un club de golf. Le envió un club de golf. Entonces, nuestros pensamientos no son los pensamientos de grandeza, porque venimos de la esclavitud. Hoy tienes que empezar a pensar en grande. No pienses en el palo de golf, piensa en el club de golf, piensa en el club de golf. No pienses en el palo, no pienses en solamente 1 millón de pesos diarios con lo que vas a llegar en 3 meses para empezar. Con eso vas a empezar, pero tienes que ir por 10 millones diarios, por 100 millones diarios, hasta donde me lo permita la compañía. Llega hasta lo último. Así tienes que pensar. No pienses en llegar a Jade, a Zafiro. No. Piensa en llegar al último rango, al último nivel. Allá están tus pensamientos. Por último, y ya para despedirme, les voy a compartir mi filosofía de vida. Hoy no estoy en mi oficina porque estamos de gira, pero en mi oficina hay un hermoso cuadro que dice: todo lo que hagas, hazlo como si fuera para Dios. Hoy, si usted estuvo en este entrenamiento, es porque haya sido como si Dios le hubiera mandado y haya puesto tal atención, como si Dios le hubiera dicho: oye, quiero que vayas, escuches, aprendes y salgas a hacer. Yo espero que ahorita que te levantes y tengas que ir a atender a tu hijo, a tu esposo, que hoy en la tarde, en la noche, si tienes que preparar una comida, hacer cualquier cosa, lo hagas como si fuera para Dios. Si tú haces todo como si fuera para Dios, tú no te alcanzas a imaginar cómo se vuelve tu vida de maravillosa. James me timbra ahorita: no, Pacho, ¿por qué no me contesté yo? No te preocupes. Desde hace 2 días tengo mi productor audiovisual y tengo unos socios diciéndole a las 2 de la tarde el jueves: no voy a estar con ustedes. No me llamen, no me busquen, no me molesten, porque tengo una cita súper importante. ¿Por qué? Porque todo lo que hago lo hago como si fuera para Dios. James, muchísimas gracias por la invitación, a todo el equipo, 50 personas en sala. Por allá veo a Andrés, por allá veo a Wilson también, que por allá ya uniformado, trabajando, eso está muy bien. Dios me los bendiga, James, muchísimas gracias por la invitación y espero que les haya servido de algo, muchachos. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Pacho, muchas gracias, mi hermano, muchísimas gracias. Amigos, ¿qué tal les pareció? Colóquenme en el chat el número que ustedes desean para Pacho, porque verdaderamente esto, hermano, sinceramente, ¿verdad? Yo soy de los que cuando me reúno con Pacho, nos hemos quedado horas enteras en la madrugada. Muchas gracias por todos esos piropos. Muchas gracias. Gracias. Dios me los bendiga y apliquen. Compromiso. Salgan a hacer que esto les funcione. Equipo, muchas gracias. Quiero felicitar. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.